Hola chicos, muy buenas tardes. Como ustedes ya saben, mi nombre es Yurani Cuellar, soy docente catedrática de la Universidad Surcolombiana y pues atendiendo a los requerimientos de la universidad frente al desarrollo de las sesiones de clase de manera virtual, pues he decidido realizar este video de socialización con el objetivo de retroalimentar el tema a partir del cual ustedes desarrollaron un ejercicio durante la semana pasada, ¿sí? Este ejercicio básicamente consistía en la realización de un cuadro sinóptico a partir de la lectura en el cual ustedes pudieran sintetizar, digamos, las ideas básicas de la lectura y también dar respuesta a un cuestionamiento en torno a la relación que existe entre desplazamiento forzado y extractivismo en Colombia. Digamos que esta respuesta debía surgir a partir de la visualización de un documental que vimos en la última clase, denominado Una orgía extractivista en Colombia. Entonces, a continuación, lo que voy a hacer es realizar la retroalimentación de este ejercicio a partir de mi propia lectura temática. Frente al cuestionamiento, ¿cuál es la relación entre desplazamiento forzado y el extractivismo en Colombia? Pues hay que tener en cuenta básicamente tres ideas que ustedes también plantearon en sus reflexiones. La primera idea pues es que existe una relación directa entre el desplazamiento forzado y el extractivismo en Colombia. ¿Por qué existe una relación directa entre estos dos ejercicios? Primero, porque los proyectos de control de recursos naturales, especialmente esos recursos naturales que son de carácter no renovable, se desarrollan básicamente en escenarios de disputa territorial o donde han surgido arduas disputas territoriales, donde las comunidades han sido confinadas, han sido amenazadas y en la mayoría de los casos han sido obligadas a abandonar sus espacios geográficos, ¿sí? En esta medida podríamos decir que el desplazamiento forzado constituye una herramienta de violencia, ¿sí?, que ha servido como apalancamiento al desarrollo de esos proyectos extractivistas en nuestro país. En segundo lugar, pues es importante tener en cuenta que el extractivismo y el desplazamiento forzado guardan un vínculo rentista. ¿Por qué? Porque ese vínculo se desarrolla a partir del interés o del deseo monetario o el interés de capital, ¿sí? Y a su vez, pues persiguen un modelo que es de índole capitalista, un modelo que a lo largo de los años ha forjado una mala calidad en la justicia, ha generado secretismo y privilegios, específicamente a inversores de tipo extranjero, ¿sí? Y la institucionalidad política lo que ha hecho es permitir a través de las leyes o de sus políticas muchas veces la incursión de estos modelos capitalistas en nuestro país, ¿sí?, haciendo que concesiones territoriales, creando permisos ambientales y pues obviamente también prestando asistencia social que muchas veces es de dudosa procedencia. En tercer lugar, es importante tener en cuenta que el extractivismo ha generado una serie de transformaciones en cuanto a la relación del país con la tierra, una relación que tradicionalmente tiene un origen campesino, de producción agrícola, de sostenimiento y una relación que hoy por hoy se ha transformado pues en una relación capitalista en la que se evidencia un detrimento de la dinámica social de los grupos poblacionales afectados, especialmente campesinos, indígenas y afrocolombianos, a raíz de la incursión de la extracción minera en sus territorios. Digamos que estas han sido las poblaciones más violentadas y más maltratadas por este tipo de proyectos. Entonces digamos que la relación entre desplazamiento forzado y extractivismo en Colombia puede comprenderse a partir de esos tres elementos básicos. Recordemos que en sesiones anteriores habíamos
hablado acerca del éxodo rentista y habíamos abordado por qué las disputas por la tierra y el territorio pues son de carácter rentista en muchos casos. Recordemos que el desplazamiento forzado no representa exclusivamente un efecto colateral de la guerra o de la confrontación entre grupos armados, sino que básicamente hay dos razones primordiales por las cuales se ha desarrollado el desplazamiento forzado en nuestro país. En primer lugar, decíamos que el desplazamiento ha sido resultado de pugnas o de peleas por el territorio, ¿sí?, entre los múltiples actores armados que se lo han disputado desde mucho tiempo atrás, ¿sí?, que han generado alianzas, pero que también han generado guerras para poder ganar territorios y que básicamente su interés tiene que ver con el control del territorio como espacio estratégico de orden político, económico y militar, ¿sí? Eso por un lado. Y en segundo lugar, es importante tener en cuenta que ese desplazamiento forzado también es el resultado de otros factores de violencia que están asociados básicamente a un patrón concentrador de la propiedad agraria que se manifiesta a través de conflictos históricos. ¿Por qué? Por su tenencia, por su explotación económica y por el uso del suelo. Digamos estos intereses rentistas giran en torno a un interés particular, ¿sí? Y en ese sentido, digamos que esos intereses particulares o esos intereses de concentrar la propiedad agraria y de concentrar la tierra, también tiene otras motivaciones de carácter extractivistas. Digamos que a partir de aquí conectamos esa situación de desplazamiento forzado con la situación del extractivismo en nuestro país. Digamos que a partir de acá empezamos a tejer esa relación entre desplazamiento forzado y extractivismo. Durante sesiones anteriores habíamos hablado de la importancia de consultar algunos conceptos básicos relacionados con el extractivismo y pues esta va a ser la oportunidad para socializar esos conceptos. El extractivismo básicamente consiste en, como su término lo indica, en extraer recursos naturales de la tierra, ¿sí? Esto no es nada nuevo. Digamos que el extractivismo viene desde la época de la colonia, cuando Cristóbal Colón y todas las personas que vinieron con él a nuestro continente americano vinieron a utilizar esa población indígena que estaba asentada originalmente en nuestros territorios y los utilizaron ¿para qué? Para explotar los recursos naturales de nuestro continente, porque nuestro continente es rico en recursos. Entonces no descubrieron nuestro continente, no descubrieron América. Básicamente lo que descubrieron fue el oro y la plata que habían en nuestro continente y que obviamente estaban ansiosos por saquear y por trasladar a Europa, ¿sí? Digamos que desde la época de la colonia, el mayor descubrimiento que realizaron fue el Cerro Rico, que está situado en el corazón de Bolivia, ¿sí? Y junto a él levantaron la Villa Imperial de Potosí. Digamos que esta es la mayor mina de plata de nuestro continente y durante los primeros 150 años de colonia lo que hicieron fue extraer esa plata que se encontraba en esa mina. Se dice tradicionalmente que con esta mina se habría podido construir un puente de pura plata desde la cumbre del cerro hasta el Palacio de los Reyes Españoles, es decir, que la cantidad de metal, de plata que se encontró en esa mina era impresionantemente grande, ¿no? Cuando la plata se acabó, obviamente pues Potosí cayó en el vacío en sus túneles y aquí fueron sacrificados 8 millones de indígenas básicamente para enriquecer a Europa, ¿sí? Lo mismo ocurrió en otros países como México, como Brasil.
y otros países del continente donde habían otras riquezas minerales que también fueron explotadas a través del extractivismo durante la época de la colonia. Entonces, básicamente, ¿qué es el extractivismo? Les decía inicialmente que el extractivismo tiene que ver con la extracción de los recursos naturales de la tierra, ¿sí? Este extractivismo básicamente es un modelo económico actual, ¿sí? Que consiste en la transferencia de recursos desde nuestro continente a las grandes potencias, ¿sí? En este sentido, el extractivismo establece una determinada división del trabajo a escala mundial, ¿sí? Una división del trabajo, ¿por qué? Porque somos nosotros quienes tenemos la riqueza y quienes extraemos esa riqueza, pero son otros países los que básicamente la procesan y obtienen las mayores ganancias, ¿sí? Hoy por hoy vivimos en un sistema que es de orden capitalista mundial, en un modelo que llamamos extractivismo. Entonces, cada día nos familiarizamos más con este concepto. Este modelo extractivista, como ya lo decía anteriormente, asigna a América Latina y a otros países de nuestro continente el papel de proveedores de materias primas, también conocidas como commodities, ¿sí? Mientras que son otros países quienes industrializan estas materias primas, quienes las comercializan y quienes también se quedan con las tecnologías para hacerlo. Es decir, nosotros somos los productores, los extractores de esas riquezas, los dueños de esas riquezas, pero son otros países quienes se benefician, digamos, en mayor medida de estos recursos naturales que están dentro de nuestros territorios. Los países proveedores priorizan la extracción y exportación de grandes volúmenes de materia prima sobre otras actividades económicas. Entonces vemos cómo en nuestro país en ese momento ese modelo extractivista está acaparando las formas de economía de nuestro país y está, digamos, dejando de lado otro tipo de actividades económicas relacionadas con la producción agrícola y con el modelo tradicional de producción del campo, ¿sí? Que ha venido siendo reemplazado por este modelo capitalista extractivista. Básicamente, ¿qué es lo que se exporta a las grandes potencias? Se exportan hidrocarburos como el petróleo, como el gas. Se exportan algunos minerales y metales como el carbón, el oro, el hierro, las piedras preciosas, el cobre, el aluminio, el uranio. Se exportan también productos de monocultivo, como por ejemplo la caña de azúcar, el maíz, la soya, el girasol, la palma africana, la remolacha, entre otros productos que se utilizan para agrocombustibles. Tenemos que este modelo de extractivismo tiene una serie de características. ¿Cuáles son estas características? Que los recursos de la tierra se extraen para cubrir una demanda en el mercado a nivel mundial, pero no para satisfacer las necesidades del país ni de la región. ¿Sí? Estas actividades no se desarrollan para cubrir necesidades propias de la región. No se procesa tampoco la materia prima en el país que exporta, sino en el destino. Entonces, como les venía diciendo, los ingresos que recibe el Estado dependen de los impuestos y de las regalías que pagan las empresas extractivas, ¿sí? Digamos que esta es la llamada renta capitalista, modelo rentista. Muchas veces esas actividades extractivas funcionan como islas en el territorio, es decir, tienen su propia forma de organización dentro del territorio y están totalmente aisladas del resto del territorio. ¿Por qué? Porque están en manos de las grandes transnacionales, pero no propiamente del territorio y de la comunidad asentada en ese territorio. Entonces, en ese orden de ideas, extractivismo más rentismo es igual a un modelo económico primario de carácter exportador.
Entonces, dentro de este modelo capitalista extractivista, existen básicamente tres variantes principales del extractivismo. ¿Cuáles son esas variantes principales? En primer lugar, los hidrocarburos, ¿sí? Los hidrocarburos más comunes, ¿cuáles son? Son el petróleo y el gas natural, ¿sí? El petróleo y el gas natural tiene básicamente dos formas de extraerlos del subsuelo. ¿Cuáles son esas formas? En primer método tenemos el método convencional, que se da mediante la perforación de pozos. Entonces primero se explora el terreno a través de métodos geológicos y sísmicos, luego se da propiamente la extracción, se refina el crudo para obtener combustibles como la gasolina, el diésel, el gas, pero también se obtienen químicos que sirven para fumigar plantaciones, para hacer pinturas, para transportar el petróleo se construyen oleoductos y poliductos. Digamos que estas son las formas de transportarlo. La segunda forma de extraerlo consiste en la fractura hidráulica o fracking. Digamos que esta forma de extracción se caracteriza por provocar grandes explosiones en gran profundidad para romper la roca y se inyecta a presión enormes cantidades de agua y de químicos para ampliar las fisuras y poder liberar el gas o el petróleo que la roca contiene. Entonces es un método sumamente invasivo y sumamente ¿cómo podemos decirlo? Sumamente invasivo y sumamente venenoso para nuestros ecosistemas y para la tierra. Digamos que por el aumento del precio de los combustibles fósiles, este método resulta muy rentable y se ha propagado en los últimos años en países como Estados Unidos y Europa, también en Argentina, Brasil y México. Digo que está de más añadir que el fracking trae graves problemas ambientales porque requiere de mucha cantidad de agua, un recurso que no es renovable y un recurso que no es reutilizable. Además, los químicos que son utilizados para este proceso se filtran al agua o a las corrientes de agua subterránea que son las que sirven para el consumo humano y la agricultura. Entonces, básicamente este método contamina el agua y lo que consumimos sería el veneno que resulta, digamos, de este procedimiento. En este sentido, los hidrocarburos básicamente son omnipresentes. ¿Por qué? Porque están en nuestra vida cotidiana, en casi todos los escenarios, en todos los lugares y convivimos con ellos a diario, ¿sí? ¿En dónde están esos hidrocarburos? En todo, en la electricidad, en la calefacción, en el transporte, en los agroquímicos, en las carreteras, en los pavimentos, en los cementos, en las pinturas, en las bolsas de plástico, en las botellas, en los juguetes, en los aparatos electrónicos, en las telas, en los utensilios de plástico, en medicinas, bueno, en una cantidad de elementos con los cuales nos relacionamos cotidianamente. ¿Cuáles serían esos impactos que tienen los hidrocarburos en nuestra vida? Son múltiples esos impactos. Primero, la contaminación en cada etapa, ¿no? Desde la exploración con explosivos hasta la explotación con químicos que son sumamente tóxicos para los seres humanos. Generan daños a la salud, múltiples problemas de carácter digestivo, enfermedades en la piel, enfermedades respiratorias, el cáncer, ¿sí? Producen grandes cambios climáticos. Digamos que los hidrocarburos y el carbón son los mayores responsables de emisiones de dióxido de carbono, que son los que causan el calentamiento global. Generan desplazamiento de las comunidades que están asentadas en sus territorios. Básicamente estas comunidades se ven obligadas a salir de sus territorios para poder desarrollar esas actividades rentistas, capitalistas, extractivistas, y pues son zonas
en la mayoría de los casos militarizadas, ¿sí? Porque como son actividades económicas que producen capitales grandísimos, obviamente deben estar protegidas, porque pues estas riquezas son objeto de múltiples guerras, ¿sí? Entonces, la militarización. La megaminería, digamos que es la segunda forma extractivista más presente en nuestro país. Hablamos básicamente de megaminería cuando se remueven grandes o enormes cantidades de material para poder extraer los minerales y los metales, ¿sí? Como lo que hablábamos en el primer momento de la mina de plata en Potosí, ¿sí? Hay dos tipos de minas. ¿Cuáles son? Las de socavón. Yo creo que la mayoría de nosotros recordamos cuando en 2010 33 mineros chilenos quedaron atrapados en una mina durante 70 días. Digamos que ese es un ejemplo clásico de minas de socavón, donde se cavan túneles para buscar las vetas de metal o las fuentes de metal. Hemos visto cómo en nuestro país han habido muchos accidentes y muchos de nuestros mineros han quedado atrapados en estos tipos de minas de socavón. Y tenemos las minas de cielo abierto, como lo podemos ver en la imagen. Estas minas de cielo abierto son de superficie, básicamente se remueven grandes cantidades de suelo a cielo abierto, cavando cráteres de cientos de metros de extensión y de profundidad. Digamos que el material resultante se procesa con sustancias que son altamente químicas y venenosas, como el cianuro, el mercurio, el arsénico, ¿sí? Estas minas requieren de enormes cantidades de agua y energía, por eso la mayoría están cerca de ríos o lagunas. Entonces ahí es donde entendemos por qué muchos de estos proyectos mineros quieren desarrollarse en zonas de reserva natural o en zonas donde abundan las fuentes hídricas, ¿no? Porque necesitan del agua para poder desarrollarse, ¿no? Estas actividades mineras. En esta forma de explotación son explotados los minerales y obviamente pues quedan montañas de desechos que causan serios problemas ambientales y de contaminación que perduran durante siglos. Esto no es algo que de la noche a la mañana, digamos, se puede reparar. Son daños irreversibles. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una nota especial. Para un anillo de oro se contaminan 8.000 litros de agua, para hacernos una idea del daño y del impacto ambiental. Bueno, aquí hay una pregunta. ¿Qué sería de nuestra vida sin metales? Como por ejemplo el oro. Cuando el 90% del oro termina en las bóvedas de los bancos, ¿sí? Entonces salen de un hueco para otro hueco y el resto del oro pues se va para la joyería de lujo, ¿sí? Entonces diariamente en la construcción, por ejemplo, usamos gran cantidad de metales. Cualquier industria, especialmente la industria automovilística, emplea múltiples metales para la construcción de los autos, de los carros. Por ejemplo, los computadores, los celulares, las tabletas necesitan numerosos metales para su fabricación. Y pues obviamente el mayor consumidor de metales es la industria de armas, porque todas las armas están construidas pues a partir de metales. Entonces es bueno preguntarnos qué impactos tiene la megaminería en nuestra vida. Tiene muchísimos impactos. Ocasiona daños ambientales que son de carácter irreversible por todas las sustancias tóxicas que se utilizan, digamos, para la extracción de los metales. Se dan muchísimos cambios en la vocación productiva de la región, obviamente donde llegan estos proyectos mineros representan básicamente el boom de la economía. Entonces los campesinos o todas las personas quieren pertenecer o trabajar en estos proyectos y obviamente la vocación productiva tradicional del campo, la producción agrícola, pues se deja a un lado. Entonces ese es un cambio grande en la vocación productiva. Se da destrucción del tejido social. ¿Por qué? Pues porque obviamente se desplazan las comunidades,
y muchas tienen que asentarse en otros lugares donde no tienen acceso, digamos, a los mismos servicios, a la misma calidad de vida que tenían anteriormente. Se producen daños a la salud y también pues la militarización de estas zonas por las mismas razones de las que hablábamos anteriormente. Otra forma de extractivismo en Colombia tiene que ver con los grandes monocultivos. Entonces, ¿qué es un monocultivo? Pues es cualquier cultivo de la misma planta, cultivar muchas veces en muchas extensiones de tierra la misma planta. Eso es un monocultivo. Esta forma de cultivar no corresponde a la naturaleza ni a la producción tradicional campesina. Nuestros campesinos cultivan yuca, papa, plátano, cítricos, digamos que gran cantidad de cultivos dentro de una misma extensión de tierra. Entonces, al sembrar solamente lo mismo, digamos que ese impacto también tiene unas consecuencias en esas formas tradicionales de producción agrícola en la que se combinaban varias plantas, en la que normalmente se hace rotación de cultivos, en la que el campesino deja descansar la tierra, en la que el campesino cría animales que contribuyen a abonar esos suelos o esas superficies terrestres. Entonces, obviamente, el monocultivo también tiene un impacto sobre el uso del suelo y sobre la producción y la calidad de la tierra, que es muy, muy grande. Los monocultivos consumen los mismos nutrientes hasta agotar la tierra. Son vulnerables a plagas porque no existe una combinación con otros cultivos que alejen ciertos insectos. Por tanto, requieren cantidades crecientes de abono, que siempre o en la mayoría de los casos es abono químico, y el uso intensivo de plaguicidas que tienen un efecto sobre la tierra y que generan un grande impacto ambiental. En América Latina, los monocultivos de mayor impacto son la soya o soja transgénica, la cual ocupa buena parte del suelo, por ejemplo en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil y en Bolivia, ¿sí? La soya se expande por buenos precios internacionales y la demanda externa que proviene especialmente de China. Existen monocultivos que se utilizan para fabricar agrocombustibles, como por ejemplo el monocultivo de caña de azúcar, que se utiliza para producir etanol que sustituye a la gasolina, y la palma africana y soya, que se utiliza para producir biodiesel que sustituye el gasoil. América Latina es la región del mundo donde más se ha expandido la producción de agrocombustibles. Si nosotros nos preguntamos qué tienen que ver conmigo, pues mucho, ¿cierto? Con la soya básicamente se producen alimentos para ganado, para cerdos. También se encuentra, digamos, la soya está presente en muchos alimentos industrializados, como las cremas para café, el aceite de cocina, bases para leche, margarina, mayonesa, manteca vegetal. Digamos que en este momento la soya está como muy de moda, ¿sí? La soya se utiliza en medicinas, también en esencias de aceites, en tintas, en desinfectantes, en anticorrosivos. La mayoría de monocultivos que son para producción de agrocombustibles se exportan a Estados Unidos y a Europa, no son para nuestro país. Entonces, ¿qué impactos tienen los monocultivos en nuestra vida? Múltiples impactos, al igual que las actividades económicas de las que hablábamos anteriormente. Entonces, en primer lugar, un aumento de precios de los alimentos. ¿Por qué? Porque los bancos especulan con los precios del arroz, del maíz, de la soya. Entonces, eso lo hemos visto muchas veces en nuestro país. No se cultiva lo que necesitamos para alimentarnos, sino lo que tiene una alta cotización en la bolsa, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la comida está sometida a la lógica capitalista de acumulación. Se produce lo que más genera dinero, ¿sí? Pero no lo que realmente se necesita.
genera concentración de la tierra, entonces grandes extensiones de tierra para la producción de un mismo cultivo, ¿sí? Digamos que esto porque con fines rentistas, capitalistas, la propiedad de la tierra se concentra y desaparece la pequeña producción campesina, que entonces es lo que hemos venido hablando a lo largo de esta exposición. Se produce una dependencia de multinacionales, pues porque son estas multinacionales las que cobran los derechos por su tecnología transgénica, las que venden semillas que sirven solo para una siembra. Las multinacionales priorizan el mercado mundial, se debilita la soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque la producción se reduce únicamente a estos cultivos y no a las necesidades reales de la población o del país. Se dan emisiones altísimas de CO2. Entonces, lo que veníamos diciendo acerca del calentamiento global, una alta producción de gases invernadero que proviene pues de la agricultura industrial de estos monocultivos y pues obviamente daños a la salud. Entonces los productos de monocultivos contienen residuos de agrotóxicos que afectan nuestra salud, cambian el sabor de las plantas y también su valor nutricional. En resumen, el extractivismo tiene múltiples efectos negativos en nuestra salud. Además de que desdemocratiza. ¿Por qué? Porque no somos sujetos de participación en estas decisiones políticas de permitir el ingreso de multinacionales para la explotación extractivista. Entonces el derecho a la consulta previa de las comunidades afectadas no se respeta, sino que por el contrario, a las comunidades les informan y las sacan de sus tierras. Los gobiernos hablan de la importancia de la inversión extranjera todo el tiempo, ¿sí? Digamos que este es el discurso tradicional para facilitar el ingreso a estas transnacionales por encima de la decisión de las comunidades. Entonces, básicamente en todos los países hay personas que son perseguidas, encarceladas, e incluso hemos visto muchos casos en los que los líderes mueren a partir de esos conflictos por la defensa del territorio y de la tierra. El extractivismo daña la naturaleza y la salud irreversiblemente. Entonces las sustancias tóxicas destruyen la fauna, la flora, ensucian el agua, las superficies, aumentan la emisión del CO2, el calentamiento global y obviamente la contaminación afecta gravemente la salud de la población y los ecosistemas. Genera desplazamiento a pueblos enteros, entonces por las razones que ya hemos mencionado, la población se ve obligada a migrar a las ciudades donde tendrán que vivir en condiciones precarias, dependiendo de la asistencia del Estado que muchas veces es nula o de trabajos de carácter informal que no brindan las garantías mínimas para la población. Divide a las comunidades, las fracturan, digamos que desprecian las formas de vida y la cultura, la naturaleza, acapara el agua y deja suelos que son altamente contaminados, donde es imposible que las actividades agrícolas vuelvan a producirse, donde es imposible que exista de nuevo la ganadería o el turismo, porque además las tierras quedan desérticas, entonces cualquier atractivo turístico o cualquier fuente hídrica pues queda destrozada. Entonces los territorios dedicados al extractivismo terminan siendo los más pobres del país. Todos nuestros recursos son extraídos de la tierra y son llevados a otros países para enriquecer el bolsillo de otras personas y nosotros terminamos quedándonos en un territorio desértico que no tiene ningún tipo de valor, ni agrícola, ni económico, ni social, ni cultural. Este modelo capitalista extractivista lo que hace es perpetuar la dependencia económica y política, ¿sí? ¿Por qué? Porque mantiene a nuestros países en una posición de subordinación a nivel internacional. Somos subordinados de las grandes potencias,
nosotros vendemos esas materias primas, pero el valor agregado a esas materias lo ponen en realidad los países industrializados, las grandes potencias, y lo peor es que luego de ser los países productores, somos quienes compramos o adquirimos los bienes que hemos vendido a bajo precio a otros países, los compramos y muchas veces a valores sumamente altos. Entonces, estos efectos negativos no se contabilizan cuando se habla de los beneficios económicos que genera la actividad extractivista. Tampoco se contabilizan los subsidios ocultos como el suministro de electricidad y agua baratas a las empresas y la construcción de carreteras y puertos por parte del Estado. Entonces, en ese sentido, nuestra responsabilidad es pensar en las condiciones de vida que enfrentarán las generaciones futuras con los territorios que les estamos dejando. Bueno, entonces teniendo en cuenta este ejercicio de socialización, pasamos a hablar del tema, digamos, específico que tiene que ver con desplazamiento y reconfiguración territorial. Este tema, pues, es el tema correspondiente al capítulo 3, del cual ustedes hicieron la lectura y abordaron el correspondiente o elaboraron el correspondiente cuadro sinóptico, ¿sí? Antes de adentrarnos en materia, es importante tener en cuenta que el desplazamiento forzado con el tiempo ha ido evolucionando en los actores involucrados, han ido evolucionando sus intereses, sus intencionalidades y también las prácticas violentas que se utilizan para la perpetración del desplazamiento han ido evolucionando. El desplazamiento forzado genera un efecto en el territorio que es de carácter diferencial, ¿sí? Dependiendo de la región donde se produzca el hecho, pues hay un impacto que es de orden diferencial y genera pues transformaciones a nivel económico, a nivel político, a nivel social, a nivel ambiental, a nivel cultural y afecta la calidad de vida y obviamente pues los entornos geográficos del país, ¿sí? Hablamos de los intereses rentistas que tiene el desplazamiento forzado. Esos intereses rentistas son apalancados por el conflicto armado, ¿sí? Y ceden a partir de el desplazamiento que ocurre en el marco de ese conflicto armado y que están ligados a la acumulación de riquezas y de recursos, muchos de ellos pues de tipo natural, ¿no? En esta medida podemos decir que el desplazamiento ha afectado a poblaciones que son muy pobres en territorios que son potencialmente ricos, es decir, que no son las personas afectadas por el fenómeno del desplazamiento, no son poblaciones privilegiadas, sino todo lo contrario, son poblaciones sumamente pobres que están asentados en territorios potencialmente ricos, ¿sí? Donde abunda el petróleo, el oro, la plata, el platino, donde la actividad económica legal o ilegal genera nuevas riquezas y nuevas formas de dominio territorial. Allí en esos territorios básicamente es donde el abandono de las tierras fue seguido por la implantación y expansión de inversiones que son de carácter agroempresarial y proyectos de gran minería, de hidrocarburos, en general de proyectos extractivistas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el desplazamiento y reconfiguración territorial ha generado transformaciones en la población colombiana y ha generado transformaciones en el territorio colombiano. Entonces, estamos viendo dos tipos de impacto. Uno en la población, es decir, en las personas que habitan nuestro país, y otras transformaciones que tienen que ver con la geografía del país, con el territorio colombiano. Entonces, a nivel de transformaciones en la población colombiana, es importante tener en cuenta tres aspectos básicos que forman parte de esas transformaciones en la población colombiana. En primer lugar, tenemos el abandono y despoblamiento de territorios que son esencialmente rurales. ¿Esto qué significa?
que se da una descampesinización del país. Entonces, prácticamente una abolición de la comunidad campesina, ¿sí?, de nuestro país. Obviamente al darse ese abandono territorial por parte de los campesinos, o abandono no, sino un abandono obligado de los territorios, pues hay pérdidas en la capacidad productiva en el sector rural de muchas regiones, hay una disminución de la oferta alimentaria, hay riesgos en la seguridad alimentaria, pérdidas de semillas y de prácticas productivas que son tradicionales y que han sido sumamente favorables para la conservación y protección del medio ambiente, además de toda la fractura social, del impacto en las relaciones, en los tejidos, en la vinculación del campesino con su territorio, en sus formas de organización social. Digamos que existen muchos efectos también psicosociales que acompañan ese abandono y ese despoblamiento de territorios rurales, ¿sí? En cuanto a la aceleración del proceso de urbanización del país, es importante tener en cuenta que cuando el campesino sale de su tierra y se va a las grandes ciudades, lo que produce es que se establezca una reconfiguración forzada de las ciudades. Entonces, las ciudades no están preparadas para recibir esta gran cantidad de personas que son expulsadas de sus tierras y se ven obligadas, digamos, a llegar a una ciudad donde no conocen a nadie. El asentamiento de estas personas o esta gran cantidad de personas lo que hace es establecer un proceso de reconfiguración forzada de las ciudades y un desplazamiento que se da también a nivel intraurbano. Entonces, el direccionamiento de la población campesina hacia las ciudades lo que ha generado son profundas transformaciones en los asentamientos humanos a lo largo y ancho del país. Digamos que estos asentamientos humanos se producen en zonas periféricas, en zonas de riesgo, donde las viviendas no tienen condiciones mínimas ni de higiene, ni de infraestructura. Entonces, digamos que estas poblaciones llegan a lugares donde siguen siendo vulnerados. Y en este sentido, esos efectos diferenciados y desproporcionados sobre la población se dan en poblaciones que son mucho más vulnerables, ¿sí? ¿Por qué son más vulnerables? Porque existe una precaria financiación para su atención y restablecimiento de sus derechos, porque es muy limitada la infraestructura para la prestación de los servicios públicos, por ejemplo, y porque se notan o se perciben o son muy evidentes las grandes disparidades socioeconómicas que existen en estas ciudades. Por ejemplo, si vamos a Bogotá, que es la ciudad capital donde más se asienta población desplazada, vemos como al norte de Bogotá viven personas con capacidad económica amplia, digamos con una capacidad de vida sumamente alta, pero si vamos al sur, vemos como a medida que vamos avanzando, pues se nota más esa diferencia socioeconómica. Entonces, obviamente estas poblaciones se asientan en lugares, se ubican en lugares periféricos donde las condiciones no son las más adecuadas. En cuanto a las transformaciones en el territorio colombiano, es importante tener en cuenta, primero, que el desplazamiento ha sido una herramienta de despojo y acumulación de tierras por todas las razones de las que hemos hablado a lo largo de esta socialización, para apropiarse de tierras que son productivas o que están estratégicamente ubicadas, para el desarrollo de megaproyectos de infraestructura, megaproyectos mineros, extractivos, agroindustriales, para la extracción de hidrocarburos, para la pesca, el turismo y la explotación de recursos forestales. La mayoría de estos megaproyectos sin consentimiento de las comunidades que originalmente están asentadas, en estos territorios. Y para la inversión y acaparamiento de tierras. ¿Por quiénes? Por el capital nacional y extranjero. La mayoría de este acaparamiento pues se da precisamente para darle continuidad a esa lógica capitalista y extractivista de la que tanto hemos hablado.
En cuanto a las transformaciones territoriales del negocio del narcotráfico, entonces hemos visto a lo largo del desarrollo de todas estas sesiones de las clases presenciales, hemos visto cómo el narcotráfico ha estado ligado a esta situación de desplazamiento forzado, precisamente por el interés de dominar y controlar la producción y el tráfico de drogas. Entonces, hemos visto cómo existen cifras elevadas de hectáreas que han sido sembradas con coca, lugares donde existen múltiples cocinas para la elaboración de la pasta de la base de coca. Entonces, en fin, para la producción, comercialización y siembra, digamos, de esos cultivos ilícitos. Y también vemos cómo las medidas gubernamentales que son emprendidas en la lucha contra las drogas, como la erradicación forzada y las fumigaciones, también han generado desplazamiento forzado y también han generado una transformación territorial. En tercer lugar, tenemos las transformaciones y la disputa por el agua. Entonces vemos cómo nuestros ríos, nuestra riqueza hídrica ha sido utilizada también, digamos, en ese fenómeno de violencia. Entonces los actores armados han hecho uso del mar y de los ríos ¿para qué? Para transportar ilícitos, insumos, contrabando, armas, para la movilización de tropas y campamentos estratégicos alrededor de las riberas de los ríos, e igualmente los han utilizado para desaparecer la evidencia de sus actos criminales. Entonces muchos de los cuerpos de las personas que son asesinadas pues son vertidos o son tirados a estos ríos. Existe un interés por el recurso hídrico para la generación de energía mediante la construcción de represas o hidroeléctricas que han dado lugar a desplazamientos forzados y expulsiones masivas de indígenas. Y las transformaciones territoriales y los megaproyectos, pues que ya tienen que ver básicamente con que el desplazamiento no solo ha sido funcional a las economías ilegales, sino también ha sido funcional a megaproyectos o proyectos económicos que requieren importantes extensiones de tierra. Y para lograr esas extensiones de tierra, pues hacen uso del desplazamiento. Entonces tenemos aquí las hidroeléctricas, los monocultivos agroindustriales, la minería legal e ilegal. Entonces vemos cómo el desplazamiento y la reconfiguración territorial ha tenido múltiples efectos tanto en la población como en los territorios y han generado un detrimento potencial, digamos, en la identidad de estos territorios. Entonces, chicos, pues la idea de la realización de este video básicamente era llevar a cabo la socialización del tema de la sesión anterior. Espero que todos ustedes puedan tener acceso a este instrumento de socialización. Espero también que me excusen los errores porque pues no es un ejercicio que cotidianamente yo realice. Pero hago este esfuerzo, digamos, de realizarlo para que ustedes puedan acceder, para que puedan revisarlo, para que puedan por lo menos tener un eco a ese ejercicio o a ese primer ejercicio que realizaron de análisis a partir de la lectura. Si siguen teniendo, digamos, inconvenientes, dudas, inquietudes, con mucho gusto yo estoy para atender a sus requerimientos y espero que puedan compartirlo con aquellos compañeros que de pronto no tengan posibilidades de acceder inmediatamente a la información. Entonces, hasta aquí les dejo este ejercicio y espero que podamos seguirnos viendo en una nueva oportunidad.